Hola Sumo Show, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo y bienvenidos también a La Sangre Mexica, a este octavo capítulo de la temporada 2026 del LFA. Y pues bueno, venimos del partido de Reyes. El día de hoy tenemos un invitadazo aquí en el canal, tenemos a Luis Ochoa y muchas gracias por estar aquí. Es un gusto el día de hoy tenerte aquí. Muchas gracias, Toto, el gusto es mío. Muchas Y gracias. a ti, pues vamos a estar platicando, ya saben, ya han visto los otros 7 capítulos aquí en la temporada. Vamos a estar platicando un poco de lo que fue, lo que se vivió esta semana en el partido. Vamos a estar platicando también para que ustedes conozcan un poco más de la trayectoria de Luis Ochoa y que puedan, pues, conocer a los jugadores que son parte de la sangre mexica, de este equipo de Mexicas 2026, que también ya platicamos que eres uno de los jugadores pues, más longevos del equipo, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. De nuevo, gracias por la invitación y pues feliz, ¿no? Como dices, al final el poder practicar el fútbol americano creo que siempre va a ser algo muy grato y ahora vivirlo en la parte de esta charla, que es al final lo que me apasiona, ¿no? Hablar del fútbol americano es algo que siempre me va a traer mucho gusto y pues bueno, aquí estamos, vamos a darle, disfrutándolo. Oye, antes de también de empezar el capítulo, hay que mandarle ahí un shout out a Hyde, a nuestros amigos de Team Hyde, porque tú traes esta Sí, bella playera. Yo la verdad es que también me dieron una así, me encantó. Digo, estábamos platicando ahorita que se parece como trae estilo de béisbol y que sí. está como, ¿cómo dijimos? Ay, ¿Cuál fue la como palabra? Que está como un poco larguita de las manos, oversize. oversized. Ajá, sí, sí, sí. Digo, a mí también me pasaron esta, que también está muy bonita, me gusta la tela. Entonces, pues a nuestros amigos de Hyde les mandamos un saludo y muchas gracias por consentirnos. Justo nos vimos al final del partido, tú estabas recogiendo esa, yo también creo que fui a recoger esa, ¿no? Esa ahí estuve, sí, también estuve ahí con mi prometida que compró un jersey y una sudadera y justamente ahí vi a Aarón y pues bueno, como dices, portando esta playera que está muy, muy Muy chula. bonita. La neta, muy, muy chula. Gracias, Jai. Ahora, eh, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Y antes de entrar de lleno a tu trayectoria, te decía de esta foto del 2000, me dijiste que fue ¿Cuál? Do- 2021 o 20, ¿2020? Ah, ok. en la que estás con Meji en el draft de la LFA Así es, con los Condors, ¿no? Que justo. creo que fue una foto que esta semana últimamente estuvo en los medios ahí rondando, ¿no? Sí, 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 la verdad fue un bonito recuerdo, ¿no? Fue mi primer contacto con la LFA, con el draft, que en ese momento no se llevaba a cabo ¿cómo se llama? En el, Ahí en Polanco, en el foro. en el Foro Total Play. Ajá, Total Play, no, ahora en ese entonces fue en la FES Zacatlán. Ok. Entonces, la verdad fue bastante, bastante padre la emoción, todo lo que llevaba. Digo, yo acababa de salir de Águilas Blancas, de mi elegibilidad. En el año 2019 jugamos la final. Entonces, pues se me presentó la oportunidad de tener esa continuidad. Y pues bueno, la tomé y feliz de la vida, ¿no? O sea, en ese momento compartí campo con Madrid, actualmente también estoy con él, con Meji, que estuvo el año pasado. Y pues bueno, para ese draft, ahí en los Condors, nos seleccionaron a los dos y pues feliz de empezar esa nueva temporada, que digo, tristemente vino lo de la pandemia, ¿no? Paró Ujú. todo, pero bueno, realmente el equipo, como pueden ver en el video que justamente comentas, está bastante bien, pues toda la organización era una maravilla. Claro. Oye, ¿y cómo era en esos momentos o en esos... Digo, la liga lleva 10 años de existencia, ¿no? Entonces, pues realmente eran de los primeros drafts, o sea, quizá era el tercero o cuarto en la historia. Y, y hoy como que ya es más popular la toma de decisión de voy a entrar y me voy a hacer elegible para el draft. ¿Tú lo dudaste? ¿Estabas dudoso en si querer seguir tu carrera como jugador de fútbol americano o no? ¿Cómo fue? Sí, pues como bien comentas, sí estaba muy, muy dudoso porque pues realmente no sabías quién te iba a elegir, ¿no? O sea, en ese momento, si no me recuerdan, 6 equipos, igual de toda la República, entonces
pues no sabías, pues yo me enfoqué, yo dije, espero que sea en un equipo que sea en el centro. Ok. O sea, ¿por qué no te mandaban tu cartita de que estás cerrado a cambiarte de ciudad? No, no, exacto. Eso no Ellos existía, en pues. ese entonces no, únicamente mandaban la invitación, una carta electrónica, donde te hacían la invitación justamente para el draft, te mandaban las indicaciones, pero si mal no recuerdo no venía esa parte de Ok. que si tendría problema en cambiar de Sí, claro. residencia y todo, entonces, y tampoco pasó por mi mente, o sea, no me imagino yo que me digan, oye, ¿sabes qué? En ese momento te seleccionó Fundidores, Vámonos. vámonos para Monterrey. Entonces, lo único que sí dije, bueno, espero que sea alguien del centro y ya, si voy a seguir con mi carrera, pues que sea de esa manera. Claro. ¿Quién estaba en el centro? ¿Estaban los Condors? Esta- ¿Estaban los Raptors? Raptors estaba ¿Todavía Mexicas, estaba Mayas? no, en ese momento ya no. Ok. Ya no estaba Mayas y pues bueno, ya uno no, Mexicas ya era Mexicas. ya era Mexicas. Ok. Y quién más, bueno, ya fuera de estaba Puebla, que era pues como lo más cercano todavía, Ok. eran ellos. Me cuentas que eres ingeniero en alimentos, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco de cómo fue tu trayectoria en el colegial. Jugaste y me imagino que en este draft de Condors sales de las Águilas Blancas junto con Meji, ¿no? Así es, junto con Meji y también junto con Daniel Concepción. Ok. Somos de los jugadores que nos hicimos elegible. Y Oye, ¿y los tres se fueron a los Condors o a no, Concepción? ¿A dónde se fue? justamente Concepción se fue a los Mexicas. Ok. Sí, 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 O sea, que Concepción lleva siendo mexica desde la cuna. exactamente. Órale. Digo, también a mí me hubiera gustado decir que nada más hubiera sido Condors, pero bueno, hubo cambios de la liga, etcétera, Claro. etcétera, y pues bueno, ya no estuvo en mis manos. Pero sí, como bien comentas, soy ingeniero en alimentos, egresado del Politécnico. Y pues interesante esa parte de cambiar bueno, no de cambiar, sino de llevar la parte de estudiante atleta, porque bueno, es una carrera de ingeniería, sí es algo complicado, Claro. pero yo tenía en mente eso, que el deporte siempre te ayuda en todos sentidos y pues bueno, siempre he sido hiperactivo, esa es una realidad, entonces desde chiquito yo decía, quiero jugar algo del deporte, mi papá también jugó fútbol americano, entonces como que fueron mis inicios y dije, bueno, vamos a darle continuidad, ¿no? En ese entonces yo ya había tenido contacto con el equipo de Águilas Blancas. Digo, la cuestión de la logística del trayecto un poco complicada porque pues hubiera sido más factible para mí irme a Zacatenco, Ujú. Burros Blancos, pero bueno, realmente ya mis inicios habían sido en el equipo de juveniles de Águilas Blancas y pues ya sabes, ¿no? Llega el amor al equipo y difícilmente te puedes ir. Claro, por Entonces dije, supuesto. bueno, pues ya, no pasa nada, en las mañanas, tardes pues era la parte escolar y a correr para la parte de los entrenamientos que son Claro. en las tardes. Y aún así luego había veces que tenía que tomar clases por la tarde-noche. Ok. Entonces de momento era así como que entrena, un baño, comer algo y regrésate a estudiar una o dos materias. Entonces es como que algo complicado porque pues no es fácil. Tienes que tener mucha disciplina y muchas ganas de hacer las cosas porque sí hay que cumplir al 100 o al menos así lo he visualizado yo sí, y mi mamá también me lo decía, ¿no? O sea, todo lo que tienes que cumplir es a la escuela. ¿No? Ya lo que estás haciendo extra, pues depende de ti. Claro. Entonces, no por eso que estás cumpliendo o que estás queriendo hacer, vas a descuidar la escuela. Entonces, pues era como que esa doble carga y dije, vamos a darle, ¿no? O sea, se pueden hacer las cosas y al final, afortunadamente, así se hicieron, ¿no? Y justamente con ellos compartí la parte del draft. No fue así decirle, mira mamá, pues ya estoy terminando la parte escolar, aquí está mi título, y pues ahora hay otra oportunidad que es ser jugador profesional, que pues de momento, en ese momento eran 6 años o 5 años de la liga, no era algo tan conocido, Ujú. pero bueno, ya al ver a todos los jugadores con sus familias, el cómo se estaba realizando, pues creo que les dio una idea de lo que podía hacer y pues me dieron el visto bueno, más bien la bendición por así decirlo, decir, Ujú. bueno, pues es lo que te gusta, es lo que sí te ha gustado de chiquito, pues dale, continúa. Claro. A ver, y empezamos un poco en reversa el capítulo, ¿no? Pero cuéntanos un poco de cómo fueron tus inicios en el deporte. Ahorita me contabas que a tu mamá no era como tan fan de que jugaras fútbol americano. Yo te decía, bueno, pues es algo como que muy común que yo he escuchado y que es muy frecuente entre las familias,
que a la mamá no le gusta que pues obviamente a su hijo se le pegue, y que ahora termina, o bueno, hace 6, 5 años, te da la bendición para que puedas todavía, pues, seguir jugando este deporte que a ti te gusta, ¿no? Sí, 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 como bien comentas, desde los inicios, pues ella, yo creo que, como bien dices, ¿no? La mamá es mi hijo, pues no quiero que lo toquen, ¿no? Mi pequeño angelito, mi Sí, pequeño claro. angelito, no, que no le pase nada. Pero justamente es esa parte, tal vez no fue el deporte que a ella le hubiera gustado, porque siempre nos inculcó el jugar, el practicar algún deporte, ya sea natación, ya sea básquetbol, sea lo que sea, pero sí hacer algo, Sí. ¿no? Entonces, te digo, también mi papá ya jugó, él jugó en los Toros de Chapingo, entonces dije, bueno, creo que tal vez esta parte me llame la atención. Y justamente así fue como empecé a buscar, O sea, empezaste por tu papá. ajá, o sea, el contacto tal cual con el fútbol americano fue por mi papá, ¿no? Entonces me di a la tarea de buscar, pues, qué opciones había, ¿no? En ese momento era, pues, vete al deportivo más cercano, pues, para que puedas jugar. Y en ese momento estuve en Águilas de Barbuena, que es un equipo que, pues, bueno, ya no está. Ahora hay otros ahí por la zona que están en velódromo. Ujú. Y, pues, mis inicios fueron como centro, completamente diferente. Bueno, al final fue línea, pero pues línea ofensiva, ¿no? Entonces ahí empecé yo. Fue mi infantil, que en ese momento era Tauros, me parece. Entonces fue la única infantil que jugué. Después, por cuestiones de escuela, tuve que hacer ese movimiento y en la escuela hubo un jugador que estaba en Águilas Blancas. Ujú. Y pues ya sabes, ¿no? En la escuela que hay un patio donde todos se reúnen a jugar y todo eso, y pues que se juega tochito, ¿no? Obviamente no estabas equipado, pero pues ya, ahí das todo. Y pues ahí surgió que me dijo, oye, ¿no te gustaría jugar en Águilas Blancas? Yo no dimensionaba el equipo, ¿no? Pues realmente, ¿Sabías que era Águilas Blancas? eh, pues al menos había escuchado, Ajá, o sea, que era como el equipo de la institución, pero pues no sabía todo lo que implicaba. claro. Entonces dije, pues estaría muy interesante ver de qué se trata. Y fue como que el primer acercamiento, ya estuve ahí y jugué una juvenil. La verdad me llamó mucho la atención. Ahí hice un cambio a tackle ofensivo, Ok. que creo haciendo ahí como cuentas y recuerdos. En esa juvenil compartí campo contra este Máximo González, que en No ese manches. momento estuvo Estaba de... en Burros. no, era Pieles Rojas. Ah, claro, claro. Ajá, ahí estaba de Pieles Rojas. Y te digo, fue como de esas cosas que ya después te vas dando cuenta, ¿no? Ya que Claro. lo ves ahora, dices, oye, pues no sé, jugué contra ti, o ya sabes, las Sí. típicas historias. Y después de ahí, por cuestiones de horario, ya no pude continuar en el equipo y me moví para Búhos de la Vocacional 6, que igual, digo, al final era del Politécnico y pues era como el equipo representativo del CECIT, que en ese momento era el CECIT 6. Y ahí estuve, digo, ya tenía el antecedente, me gustaba mucho y hubo un cambio, hubo un coach que me dijo, oye, ¿no te gustaría jugar de tackle defensivo? Yo dije, pues sí, ¿no? O sea, el chiste es jugar, tienes Ujú. energía y dices, vamos a darle. Me gustó, ya no lo dejé, pues a la actualidad es lo que hago. Comentábamos, pues me gustó la parte de hacer sacks y justamente en el partido en donde el coach me dijo que hiciera ese cambio, pues tuve la oportunidad de hacer ese sack y dije, pues esto es lo mío, o sea, me gusta pegarle al coreback, me gusta esa intensidad y ya, me pasé de lleno ahí, terminé mi juvenil, después jugué mis 3 intermedias igual ahí en Búhos, que ahí estaba con el coach Raúl Mateos y Mm. Diego, digo, que eran jugadores de Águilas Blancas que estuvieron ahí. Ujú. Y ya después hice el salto en el 2014 a Águilas Blancas, Ok, que fue cuando empezó mi elegibilidad. claro. A ver, oye, te tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo era el fútbol americano? ¿Cómo se vivía o existía siquiera el fútbol americano en tu casa? O sea, dices que tu papá jugó en los Toros de De Chapingo, Chapín. Ujú. eh, pero mencionabas que tu primer acercamiento con el fútbol americano fue porque en el recreo se te acercan, te dicen, oye, vete a las Águilas Blancas. Pero ¿cómo era? Digo, al final de cuentas, pues yo me imagino que por los años de que tu papá jugaba en los Toros de Chapingo, pues era una de las etapas de oro del fútbol americano en México, ¿no? Entonces,
¿cómo se vivía en tu casa el fútbol americano? ¿Veías la NFL? ¿Salías con tu papá? ¿Cómo era esa relación? Incluso tú, tu papá y tu mamá que no le gustaba el fútbol americano, ¿no? Sí, 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 era bastante complicado. Como bien dices, era la época de oro del fútbol americano en donde ¿cómo se llaman? Los cascos y demás, pues no eran lo que ahora son, Claro. ¿no? Entonces, únicamente él estuvo 2 temporadas en Liga Mayor y fue como el único acercamiento que hubo como tal, ¿no? Él no nos impuso, nos dijo, le vas a ir a Chapingo o Ok. vete para allá. Digo, a la fecha él me dice, hubiera estado increíble que jugaras ahí, pero pues él siempre bueno, en general a mí y a mis hermanos nos apoyó en lo que quisiéramos, no nos impuso nada. ¿Tus hermanos jugaron? No, 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 ellos han estado más, mi hermana es médico, Ok. es doctora, y mi hermano el mayor, él es contador, pero igual ellos han estado en natación y la parte de karate. El fútbol americano no ha sido parte de... No, y como bien dices, o sea, mis acercamientos eran tal cual la NFL. O sea, era lo que yo veía, lo disfrutaba, tal vez los domingos viendo los partidos, pues en ese momento no todos, ya ves que son 3 al día, no nada más era uno, Ujú. y se disfrutaba, era como un momento compartir en familia Con y todos. con todos. Bueno, empiezan de todos, pero ya sabes, pues dura mucho y ya mi Claro. mamá Sí, ya uno dice, se ay, no. para, otros vienen, ¿no? Exactamente, y pocos éramos, pues bueno, yo digo, al final sí mi papá y yo éramos los que estábamos ahí viendo todo el partido. Y fue esa parte como que me envolvió en todo la parte de lo que involucra el fútbol americano, ¿no? La parte de ver a la tribuna, las jugadas fantásticas de la NFL. Entonces empieza ese granito de decir, bueno, creo que esto me llama mucho la atención. Y coincidió en que fuimos a ver un partido, no recuerdo la categoría, pero justamente fue en Chapingo que mi papá dijo, oye, ¿no les gustaría un domingo o un sábado, sí, de fin de semana? ¿Qué plan hacemos? Ujú. Vamos a verlo. Pues feliz de la vida, ¿no? Recorrer toda la universidad donde él estuvo y pues al final fuimos a ver un partido y ahí terminé de afianzar o de decir, bueno, esto es lo que me gusta, Ujú. ¿no? Vamos a darle, ver de qué manera se puede hacer, con la guía de mi papá, de lo que se puede hacer, hacia dónde podamos llegar, perdón, a dónde podamos llegar, y así fue, ¿Y ¿no? qué pasó? O sea, ¿cómo terminas de afianzar ese amor? Porque también justo era una de mis siguientes preguntas, ¿no? O sea, Mm. ¿qué hizo que te gustara este deporte? Que muchas veces pues también es como los vínculos que creas, ¿no? O sea, no solamente como con los amigos y así, pero también el vínculo que en las familias se crea por el fútbol americano. Es un deporte pues, sumamente familiar en categorías menores o aquí en México en general, ¿no? Pues, o sea, la mayoría de las gradas está repleta de familias y amigos de los jugadores, ¿no? Sí, justo esa parte fue lo que me hizo afianzar, ¿no? El ver a mi mamá que en ese momento de las infantiles, no, pues que le toca hacer las naranjas partidas, ya sabes, Claro, que la claro. mitad del juego, y que las hidrataciones, y que esto, pues yo veía todo lo que implicaba. O tal vez no era tan consciente en ese entonces, pero ahora ya lo veo y digo, oye, pues sí es como esa parte de esa labor de los papás de decir, bueno, o sea, todo lo que implica que los tachos, porque pues en ese entonces no te lo, bueno, sí te los daban, la parte del equipo, pero había otros equipos que tú los tenías otro equipamiento que tú tenías que comprar. Ujú. Entonces ahora ya eres consciente pero en ese entonces pues ni te pasaba aquí por la cabeza Claro, lo por que supuesto. implicaba. Pero bueno, esa sensación de ver a mi mamá aún sabiendo, como ya lo comentamos, que no quería que jugase, pero pues que estaba ahí apoyando y Claro. gritando, y al final del partido, pues ya sabes, reviviendo las jugadas, cómo lo viviste, y hacerlo ese momento familiar, dije, pues creo que es algo que me llama y que puede ser muy benéfico. O sea, ahí fue donde dije, ya vi todos estos parámetros, ya vi a mi papá feliz, a mi mamá y en general esa dinámica familiar, Claro. fue lo que me llamó por completo y dije, pues sí, esto es lo que quiero. Claro, porque justo fíjate que no me acuerdo en qué capítulo, la verdad, en algún momento como que comparábamos o sea, en general como los deportes en niños y realmente algo que tiene el fútbol americano que algún invitado llegó a decir es que pues las familias se juntan y se quedan todos los partidos de, por ejemplo, de los Toros de Chapingo en todas las categorías,
infantiles tocando, ¿no? O sea, y entonces salen los chavos al inicio del juego y entonces está la mamá de la categoría 5 años arriba, pero también está la que está jugando y la de 3 años arriba y están tocando, ¿no? O sea, y todos haciendo una gran fiesta a realmente pues unos chavos que están jugando un deporte que como tú dices, muchas veces no tienes noción de todo lo que significa hasta tiempo después, ¿no? Hasta que lo vives. Sí, justamente te digo, o sea, ves esa emoción y ves esa unión que se puede permear en las categorías, ¿no? Desde los más chiquitos, igual hasta babies, banderitas, hasta juvenil. O sea, sí es una unión bastante, bastante padre. Y algo que me faltó mencionar en la pregunta anterior, otro de los momentos en donde dije, sí quiero jugar esto, fueron en los entrenamientos. Okay. Fue muy curioso porque yo a mi papá, en una expresión, le dije, yo siento que en los entrenamientos trago sangre. ¿Por qué? Porque era una exigencia física de tal manera en donde tenía esa sensación y fue muy curioso. Pues él se rió. O sea, Claro. realmente fue muy curioso. Y pues Porque aparte, pues, ¿cuántos años tenías, no? sí, yo creo que en ese entonces como 10 años o menos. Entonces sí fue muy curioso que dijera eso, pero dije, me gusta. O sea, Ujú. esta sensación me gusta. Perdón. Y al final, en retrospectiva, la parte de ver que un entrenamiento es mucho más demandante que el juego, pues sí me generaba como esa intriga de decir, ok, qué curioso, o ya ahorita lo veo, ¿no? O sea, es la base para que el día del juego tengas una preparación o tengas un desempeño increíble. O sea, Claro, pero por sí, supuesto. los entrenamientos van a ser unas friegas en donde vas a sudar, no sé, se han visto videos en donde hay jugadores que vomitan, se desmayan, etc., etc., porque son muy demandantes, pero realmente es porque el deporte así lo lleva o sí lo demanda. Entonces, ese fue como que la gotita que dijo, ok, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero para mí. Claro. Y que aparte no solamente es el entrenamiento que es pesado, ¿no? Y es una de las cosas que también me quedé de lo que dijiste al principio. O sea, no solamente es el ir a entrenar y que esté pesado, pero es por ejemplo, cuando estabas chico y estabas en tus infantiles o juveniles, pues que si tenías que ir a la escuela antes, después ir a entrenar y después volver, bañarte y luego tomar una o dos clases, quizá no es algo que sigas haciendo en la escuela, pero sí es algo que hoy chambeas, coacheas y sigues siendo un jugador y sigues teniendo esas exigencias que tú mismo te has puesto porque quieres seguir jugando el deporte, ¿no? Entonces, qué también locura que llevas tanto tiempo pues haciendo un esfuerzo mayor, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Pues sí, no es fácil, ¿no? La realidad es esa, no es fácil. Digo, a su momento o a su modo ha ido evolucionando ese desgaste o ese ímpetu para hacer lo que quieres, ¿no? Pero pues el objetivo es claro, o sea, si quieres hacer las cosas va a ser sacrificio y no va a ser fácil. Si no, todos lo harían, pero pues ahí es como esa brecha en donde quién sí y quién no. En ese momento pues sí era la parte de estudio era lo principal y pues ya la otra parte fue el complemento, ¿no? Ya se termina eso y pues ahorita la fecha pues tal vez es de la misma manera porque pues es una responsabilidad la parte laboral, ¿no? Como te comento, pues estoy de coach en donde todas mis actividades y en lo personal tengo una repostería. Entonces todas mis actividades tienen que ser antes de las 5:30 de la tarde porque ya es ahora, ya tengo que estar coachando y después de ahí los entrenamientos en la noche en Mexicas que pues sí es desgastante, ¿no? Al final es algo que visualizamos siempre con el coach Félix, con el coach Tosco, en donde a las 10:30, pon tú 11 de la noche, normalmente pues ya la gente duerme. Ujú. Pero pues todavía en esta liga, digo, al menos en Mexica somos 40 o 45 jugadores y entre la parte también del staff, que todavía seguimos ahí en friega por las prácticas y todo, y que al final visualizas eso y no es fácil, ¿no? Así es realmente amor al arte o amor al deporte, porque ya es algo que traes desde siempre, ¿no? Yo creo que, y es otra de las cosas que también comento mucho con mi papá y con mi mamá, es como un virus el fútbol americano y todo lo que implica,
¿no? Ya se maneja desde infantiles, desde colegial, pues ya difícilmente ahorita puedes dejarlo. Digo, al final sé que es algo efímero, pero ya como esa inercia ya la llevas trabajando, entonces Claro, esa misma disciplina te ha justamente. ayudado, ¿no? Sí, afortunadamente, si no la tuviese, yo creo que ya hubiera dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí. Sí, eso es algo que muchas personas me han dicho, ¿no? O sea, o sea, incluso para acabar una carrera, o sea, que dicen las personas de que yo nunca hubiera podido acabar una carrera si no hubiera sido por la disciplina que el fútbol americano, pues, me forjó, ¿no? Sí, justo son de las ideas o de las enseñanzas que da el deporte, en general el fútbol americano, ¿no? De hecho, igual hay amistades que se me acercan y me dicen, oye, pues ¿qué deporte me recomiendas 100% parte del fútbol americano? Porque lejos de lo principal o de lo que se ve que son trancazos, lesiones y demás, hay algo más grande que es justamente lo que comentas, disciplina, trabajo el equipo, que pues bueno, ha habido también artículos en las empresas en donde el perfil que buscan de sus Sí, reclutas pues es gente que ha estado en el deporte de alto rendimiento porque te da esas bases que al final aplicadas a la vida pues te da un plus bastante, bastante grande. claro. Entonces yo siempre igual lo visualizo así, es como poner en práctica el día con día lo que te enseña el fútbol americano y pues tal es así que aquí seguimos, ¿no? O sea, como bien dices, sería muy fácil decir ya no quiero seguir, ya mejor descansar, qué necesidad Porque tengo. nadie te está obligando, aparte de Sí, todo. no, 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 la realidad es eso, nadie me obliga, pero sí es como regresarle un poco de lo que, de ¿Te ha todo lo que ha dado? dado el fútbol ¿Y americano. tú realmente crees que algún día vas a estar en cuenta con el fútbol americano? Porque he No, escuchado que, y creo que, no sé si fue Iñaki el último que dijo eso, como que él realmente cree que es imposible estar a mano con el fútbol. ¿Tú qué sí, opinas? sí, sí, yo también considero eso, difícilmente vas a estar tablas, creo que al final, eh, en la parte, en lo personal, la satisfacción que sentiría es, uno, pues saber que dejé algo en los jugadores, o tanto en un compañero como en los jugadores que tuve la oportunidad de coachar, que sea algo que le cambie la vida en algún aspecto. Creo que esa parte, al menos con uno, Claro, ya hice ganancia, ¿no? por Porque supuesto. difícilmente vamos a estar, o voy a estar feliz, o voy a sentir que estoy tablas con la parte del fútbol americano, porque ha sido, digo, ha sido mucho, ¿no? La parte de la carrera en el instituto, las amistades, el carácter. O sea, ya si me pongo a desmenuzar, digo, ahorita te digo tres, pero pues bueno, nos podemos poner más Y quisquillosos y más sales perdiendo. exactamente, entonces mejor lo dejemos ahí y para pronto yo creo que difícilmente vas a salir tablas. ¿Cómo es el proceso de tu día? ¿Qué haces en tu día? O sea, por ejemplo, ya han venido varios jugadores y creo que fue de las primeras cosas que te pregunté cuando llegaste. Ujú. O sea, a qué te dedicas y eso? Y es realmente impresionante. Ahorita ya nos diste como un poco de contexto Ujú. de que, pues bueno, ¿no? O sea, eres ingeniero en alimentos, tienes tu repostería, eres coach, eres jugador. ¿Cómo es el día de un jugador profesional en la LFA? Pues es bastante interesante, ¿no? O sea, empieza pues 7 de la mañana despertándome porque, te digo, una noche antes pues los entrenamientos son de 10:30 a 12:30 y Y en por lo que ejemplo, llegas a tu casa. exacto, que llegas ahí, estamos en Cuemanco, por ejemplo, ayer los entrenamientos son en Cuemanco, entonces lo que llegas pues ya termino llegando a tu casa tipo Gracias. 1 de la mañana, entonces en lo que pues cenas algo, una ducha y a dormir, pues ya terminas tarde, ¿no? Claro. Entonces 7 de la mañana ya despierto, me tomo un licuado, algo para pues no estar ahí con el estómago vacío y me voy al gimnasio, ¿no? Eso es lo principal o lo que trato de hacer siempre para pues empezar con energía. Ok. Y además ahí cumplir con las evidencias que nos pide el coach Tosco para la temporada. Y después de esto ya regreso, igual me vuelvo a dar un baño, desayuno ya más en forma y comienzo con los pendientes. Como bien comentas, pues ya tengo la parte de la repostería, entonces a cumplir esto, si tengo ahí algún pedido, algún pastel o algo que ahí pendiente, ya aprovecho este tiempo. Y además también te comentaba, ahorita estoy estudiando mi segunda carrera, que es administración.
Entonces, este mediodía lo ocupo para justamente cumplir con mis materias Ok. que tengo, ¿no? ¿Dónde lo estás haciendo? ¿En el Politécnico? No, esta ya la estoy haciendo en línea, es en el Unitec. Ok. Entonces ahí la estoy manejando y después de eso pues comer algo porque ya a las 5:30, bueno, tengo que salir 4:30 para llegar a las 5:30 al coacheo, Claro. que estoy ahí en el equipo de Bulldogs, y de ahí de 5:30 a 8:30 termino y después córrele para el entrenamiento que es a las 10:30. Pues Claro. bueno, ya también en ese lapso, o sea, a resumidas cuentas, antes de las 4, de mediodía a las 4 tengo que hacer mis pendientes para el resto del día también llevarme algo en la noche, algo de comer y ya tener ahí la energía para al final ya aguantar el entrenamiento que sí es también desgastante. Claro, por supuesto. Oye, ¿y cuántos días de esto, o sea, de la semana, realmente acabas con tus pendientes antes de las 4? Híjole, buena pregunta. No, difícilmente acabas al 100, siempre va a haber algo en donde te va a faltar ahí cumplir, pero pues tratas de que los más urgentes, sí es algo que hago mucho, o sea, los más urgentes Haces salen. una lista. Sí, la llevo en el celular así de pendientes por hacer y pues ya los que no me ocupan tanto tiempo y bueno, primero nivel de importancia y luego lo que no me toman tanto tiempo para que al final pues pueda estar tranquilo y enfocándome, porque si no vas a estar diciendo, ay, chin, no sé, estoy Claro, coachando y de repente, y me faltó hacer esto y me faltó hacer esto y pues no vas a estar al 100. por supuesto. Entonces, pues sí trato de evitar esta parte pues para dar el 100 en cada cosa que estoy haciendo. Claro. Pero difícilmente, yo creo que una vez o dos veces y eso Lo ya has fue. completado, por supuesto. Sí. Y es que mi pregunta era justo a tu respuesta, o sea, porque ¿cómo le haces para que te falte una cosa y puedas estar concentrado en la repostería o en el coacheo o en tu entrenamiento, ¿no? O sea, que al final de cuentas es muy importante estar, pues, presente en el momento para que o sea, para que tu entrenamiento lo puedas hacer bien y lo que platicábamos, que el entrenamiento lo hagas bien y el día de juego juegues bien y etcétera, ¿no? Sí, es mucho de ese trabajo mental que uno tiene que hacer para decir, ok, ¿qué está en mi área de oportunidad? ¿Qué sí puedo hacer ahorita? ¿Qué está en mi control para que pueda salir de lo mejor? Y creo que al final, basándote en esto, ya estás del otro lado, ¿no? Ya te puede dar esa tranquilidad para estar después enfocado en lo demás. Porque si no, difícilmente haces las cosas y estar pensando en los otros pendientes no va a ser nada bueno. Pero sí es como esa parte. También ha sido complicado o ha sido un trabajo que he realizado mentalmente de ser consciente de qué es lo que puedo yo cambiar o qué es lo que yo tengo un control para que realmente eso se pueda cumplir y estar enfocado. Claro. Oye, a ver, vámonos un poquito en estas actividades que tienes durante el día. Empecemos con la de la repostería, ¿no? Ujú. O sea, ustedes van a estar viendo aquí seguramente un video de justamente lo que te platicaba ahorita que salimos, ¿no? O sea, que el año pasado, pues les hiciste pasteles al equipo y cosas así, ¿no? Entonces igual, pues si ustedes quieren ir a pedirle algo a Luis Ochoa, pues aquí van a estar apareciendo sus redes. Este, pero cuéntanos qué onda con esto de la repostería, ¿es como un hobby? ¿Cómo empezó? Pues igual, o sea, como todo, yo recuerdo mucho a mi mamá cocinándonos, ¿no? O sea, de chiquito siempre lo comento, tengo esa imagen de ella al lado de una estufa preparando los alimentos. Y sí, o sea, yo la veía y dije, wow, ¿no? O sea, para mí era muy magnífico, muy deslumbrante verla así. Y después de eso, cuando uno come, creo que son uno de los momentos en donde realmente las personas están enfocadas o están disfrutando lo que hacen. ¿No? O sea, entonces degustan algo, entonces la capacidad que tienen los alimentos tal vez de trasladarte a un recuerdo que tengas de infancia, o por el sabor, o todas esas sensaciones, todos Ujú. los sentidos que puede provocar, me llama mucho la atención, ¿no? Entonces eso fue como mis primeros inicios y después investigué y dije, bueno, ok, me gusta la comida, ¿qué puedo estudiar para que esto todavía se potencialice o poder hacer más Claro. cosas? Y además del turismo, vi la parte de la ingeniería en alimentos, que yo no tenía idea, porque dije, bueno, ok, ingeniero, alimentos, números en alimentos, ¿cómo, Ajá. cómo hacer Claro, claro. esa mezcla? ¿No? ¿Y Entonces, cómo fue?
de una O manera sea, que ¿sí era no- la carrera que te esperabas? mucho más complicada. Mucho más, por Sí, la supuesto. verdad es que sí. No, digo, ahí tuve una plática con mi mamá definiendo qué era lo que quería estudiar, porque ella me dijo, bueno, puedes estudiar gastronomía tal cual, Ujú. pero pues no es una carrera que tenga como tanta continuidad, o bueno, en ese entonces únicamente era pues dar el pago de la colegiatura y ya estabas, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no? Pues ya estudiaste la secundaria, ya tuviste la preparatoria, pues ver de qué manera se puede hilar eso. Ujú. Y ya te digo, fue ahí cuando investigué la parte de la ingeniería y pues fue algo que no me imaginaba, ¿no? O sea, son cálculos matemáticos. Digo, en sí la rama de la ingeniería, te voy a dar una breve introducción a eso, son las personas encargadas, uno, de desarrollo de nuevos productos en la industria, ¿no? Eso puede ser una rama. Otra puede ser en planta, los que están ahí, por ejemplo, en la parte de lácteos, carnes, postres o lo que sea, que están viendo las condiciones idóneas de las máquinas o del producto para que salga al 100, ¿no? Ok. Ya toda la métrica. Y pues tal cual son cuestiones numéricas en algunas de las cosas que yo recuerdo mucho, ¿no? O sea, que era, por ejemplo, qué dimensiones y de qué material tiene que ser el tubo de la planta para que tú a través de él pases una mezcla de mermelada y que no se te taponee y que al final el frasco tenga que estar esterilizado a qué temperatura para optimizarlo y que no haya alguna contaminación de Ok. algunos microorganismos. O sea, Sí. son esas cuestiones que no visualizaba antes. Yo dije, bueno, pues es ingeniería tal vez, no sé, que sea ahí previo, ¿no? Que los microorganismos y todo eso. Pero no, o sea, No ya te cuando... esperabas eso. No, 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 o sea, creo que lo que yo me imaginaba era el 0.01% de ya todo lo que fue. Sí. Y que sí representaba algo complicado, ¿no? O sea, ya esos cálculos, o sea, no es tanto ya lo que preparas, sino es lo que hay antes, o sea, esa Sí, para transformación, que salga, ¿no? El justamente. preparado. Pero entonces tú estuviste como enfocado, te especializaste como en esto de las máquinas, pues, para que el producto saliera bien. Pues no tal cual especializado, pero sí era una parte de las materias, Ok. el desarrollo de plantas. Digo, realmente fue como las bases para conocer qué es lo que requiere algún producto, desde materia prima, de revisión y demás, y al final cómo se puede presentar y qué condiciones tiene que tener. Ok. Entonces fue como que esta base que yo obtuve y decir, ok, me gusta esto, ¿en qué lo puedo aplicar? O sea, era muy fácil decir, bueno, puedo estar como te digo, en una industria en donde sea de planta y pues ya seguir con el producto y pues opté por la otra un poco más complicada, que fue el emprendimiento, ¿no? O sea, qué es Sí. lo que yo hago al final ahorita en la repostería, en donde de acuerdo al producto pues ya elijo uno, la materia prima, que cuidas la elaboración, cuidas las temperaturas, las condiciones, para que al final el producto salga en óptimo. O sea, no nada más ya veo una receta y digo, ah, bueno, tanto porcentaje de azúcar, tanto porcentaje de harina y demás. No, o sea, ya es algo como más estructurado, Ok. que fue lo que decidí. Oye, ¿y qué tanto fue esta decisión por o algo tuvo que ver el fútbol que tomaras esta decisión? O sea, porque quizá me imagino que el haberte ido como a una fábrica te hubiera impedido más el ser jugador, ¿no? Sí, 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 justo sí tuvo mucho que ver. Tal vez no conscientemente, pero Ajá. sí había ahí algo, porque pues es una realidad, ¿no? O sea, en la industria son turnos que puede ser, si tienes buena suerte, mañana o tal vez en la tarde, pero son 8 horas en donde pues vas saliendo, no tienes idea de cómo va a estar, pero puedes también estar en un turno de que es de la noche a la madrugada. Entonces, al estar en esta parte, soy consciente de que no me hubiese permitido estar jugando fútbol americano. Por supuesto. Entonces, creo que sí, indirectamente o inconscientemente tenía en mente que no quería estar así, que no quería encerrarme En en una esta parte, en una Ujú. fábrica, que digo, igual hubiera sido maravilloso, no sé qué se hubiera, bueno, digo, estamos suponiendo, porque al final no fue así, No sabremos. pero pues sí quería seguir haciendo pues lo que me apasiona al Claro. final, ¿no? O sea, jugar fútbol americano, seguir con la parte de mi carrera y afortunadamente se ha podido hacer. Oye, ahora, después de eso, ¿cómo combinabas una ingeniería? O sea, porque también, o sea, muchas veces en el americano se habla que
pues combinar una vida de estudiante atleta es complicado, pero hay de estudiantes a estudiantes, ¿no? O sea, estudiar una ingeniería y luego tenerlo compaginado con una carrera eh, de atleta, pues es sumamente complicado, ¿no? Sí, 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 realmente sí era complicado, sí era un desgaste porque obviamente es cumplir con todas tus materias y después pues dar como ese cambio, ¿no? O sea, como que dar ese switch en tu cerebro de decir, ok, aquí ya quedó la parte de académica, ahora vámonos al deporte, vámonos, activas y vas para adelante. Y pues la verdad sí fue un desgaste, porque pues obviamente ya la parte física te va a demandar mucho, ¿no? Entonces, de momento tienes que decir, ok, ahora tengo tarea, chin, tengo que estos cálculos, y pues de momento ya todo ese desgaste, pues al final tiene sus consecuencias en donde pues ya te estás durmiendo, o tal vez ahí pasando a punta y todo y ya cabeceando, Ujú. entonces sí es complicado, no es fácil, como bien dices, hay de carreras a carreras. Yo también me he puesto a pensar la parte de los doctores. Tengo ahí un amigo que jugué con él en Águilas Blancas, él está ahorita en Caudillos, es Baliño, que a mí me sorprendió mucho cómo una parte de medicina poderla llevar a cabo con todo lo que implica y luego al fútbol americano. Por O supuesto. sea, siempre va a haber alguien que lo va a hacer más complicado, más fuerte y pues al final creo que es parte de, ¿no? O sea, independientemente es como esa competencia, ¿no? O sea, como en un drill, la ofensa contra la ofensa contra la defensa, la línea defensiva contra los linieros. O sea, creo que dentro de todo hay como que esa competencia, decir, ok, tengo que estar al 100 porque al final tengo unos compañeros que también están viviendo lo mismo, o sea, no le voy a poder decir al coach, oye, es que no puedo hacer esto porque la parte escolar, digo, tú eres consciente, ¿no? O sea, y ellos dicen, ok, sí, la parte escolar es primero, pero tienes que tener la capacidad de organizarte para hacer las cosas bien. Y Por creo que supuesto. también eso te da una idea, o también a los coaches les da una idea del perfil del jugador, ¿no? O sea, no es fácil, eso sí, te lo digo, ya lo repito mucho, pero al final la satisfacción es mayor. Claro, claro. Es ¿Y así. por qué decides estudiar ahora otra carrera? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto te falta? ¿Cómo fue Eh, esa decisión? pues justamente por lo mismo, ya que veo lo que implica hacer la ingeniería, dije, bueno, ¿qué otra manera puedo yo de potencializar lo que ya tengo, ¿no? Ya Ujú. tengo un emprendimiento, pero la parte de la elaboración ya está cubierta, por así decirlo. Ahora, ¿cómo lo potencializo? Entonces, digo, eh, la parte de fútbol americano es efímero, sé que es así, tiene fecha de caducidad, no se sabe cuándo, no sé si es pronto, yo creo que es más pronto que tarde, pero digo, bueno, creo que esto que ya tengo lo puedo potencializar y al final pues no me va a generar un desgaste físico, no va a ser tan intenso. Entonces, eh, apenas es mi primer cuatrimestre, de hecho la siguiente semana ya empiezo el segundo, es una carrera de 4 años. Y lo decidí por esa parte, ¿no? O sea, por llevar al siguiente nivel lo que ya tengo, ¿no? La parte de administrarlo al 100, ¿no? O sea, las fallas que no pude haber visto antes con la parte de ingeniería, ver de qué manera se pueden potencializar. Eso fue lo que visualicé y dije, bueno, para hacer las cosas bien, ¿no? O sea, siempre es importante eso. Como bien lo hemos comentado, eso es lo que te da el deporte, hacer las cosas bien, hacer las cosas a máximas. Y es como lo he trasladado de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo ahorita para garantizar o tal vez para tener la certeza de que se va a hacer bien? Y es estudiar esta otra carrera de Claro, es como la administración. otra parte que te hacía falta, ¿no? Exacto. Ahora me voy al penúltimo punto, ¿no? De estos como 4 puntos que tienes todos los días, Ujú, que es ser coach, ¿no? Eres coach en los Bulldogs, ujú. Valbuena, Así es. ¿no? Cuéntanos un poco pues de cómo es ser coach, o sea, el estar pues, aportando tu granito de arena al deporte que amas, ¿no? Sí, es justamente complicado a su modo. ¿Por qué? Porque ahora ya estás del otro lado del balón. Ya no es una actividad, bueno, ya no es un, un desarrollo, ¿cómo decirlo?, más intenso, porque pues al final estás en la parte formativa.
Claro. No, o sea, ya antes en Águilas Blancas había estado como coach de unidad y pues es de mucha paciencia, ¿no? Porque actualmente pues son categorías desde infantiles hasta juveniles. Entonces, pues obviamente tienes que entender al niño que ahorita pues no lo está haciendo como más para divertirse, ¿no? No le puedes exigir de tal manera como si fuera profesional, porque creo que tal vez ese es un poco el error, ¿no? O sea, hay veces, o he visto ahí algunos coaches que tal vez quieren implementarlo de esa manera, pero dejan un poco de lado que los niños están ahí, pues tal vez por diversión o porque, pues también mencionarlo, ¿no? Tal vez los papás quieren cansar al niño para que nada más llegue a casa y ya no haga ahí Sí. tanto relajo, pero pues hay que también entender eso, o sea, es mucho de paciencia, es mucho de control de los niños, de que no, o sea, van a estar distraídos, ¿no? Entonces, ahorita en la parte de la preparación física, pues sí es como también una parte importante porque pues ya estás con equipos de gimnasio, ¿no? Que barras con discos, entonces sí tienes que estar súper atento, ¿por qué? Claro. Porque entre esa parte del juego, ellos no visualizan lo que pueden, lo Sí, que puede cualquier tipo de ocasionar. accidente, ¿no? Exactamente, que entonces está muy latente eso y tienes que estar muy atento, decir, ok, tratar de externarles lo que puede pasar, obviamente para que no suceda y hacerlos un poquito o mucho responsables de esas partes, ¿no? O sea, de que un descuido, chin, y pueda haber alguna complicación. Claro. Entonces, es más mi desgaste en eso, ¿no? Digo, al final la parte de la técnica de los levantamientos y todo la he llevado de la mano del coach Alonso, que es el coach también que Ujú. está ahí en Mexicas, el coach de la línea defensiva. Entonces hemos hecho una gran mancuerna porque pues eh, trabajamos justo esa parte de la técnica, de cómo se tiene que hacer, de los puntos a pulir para evitar que lesiones y demás. Y al final el objetivo siento que se cumple cuando ves a los niños, pues uno cansado, ¿no? O sea, porque pues sienten que hicieron una actividad que al final les deja. Yo siempre he dicho que la parte física o la parte de pesas te permite desarrollarte aún mejor, te da más confianza simplemente por salud, ¿no? O sea, desde esas edades es algo importante. Y los veo y están felices, los papás incluso se acercan a decir, coach, pues agradecer, ¿no? Porque ven el desempeño que tiene su hijo o cómo ha cambiado físicamente. Entonces, son de las pequeñas como gratificaciones que te dan. Entonces, está bastante padre. Y, y ya a las diferentes edades lo puedes ver, ¿no? O sea, porque te digo, desde infantil, que son, preinfantil creo que tienen 6, 7 años, Ujú. cómo vas viendo por edades, cómo va cambiando la mentalidad Ok. del niño. Es algo muy curioso y que es algo que lo he disfrutado mucho. Sí, pues digo, por ahí me decías que te gusta un poco la psicología, ¿no? Entonces como que va un poco de la mano en lo que dices de que pues, las diferentes etapas de, pues, de la vida, ¿no? Sí, justo esa parte, te digo, es algo que me gusta también leer para saber cómo poder dar las indicaciones bueno, enfocarlas de la mejor manera, Claro. ¿no? Porque pues al final la indicación es una, pero tienes que adaptarla de acuerdo al niño, cómo está en su edad. Para que la entienda, ¿no? Que es lo Exactamente, importante. para que la entienda y la capte, ¿no? O sea, no nada más la oiga, sino realmente en su cabeza tenga o forme esa idea de qué es lo que está haciendo y el por qué, Claro. ¿no? Oye, entonces eres preparador físico, pero de todas las categorías, o te enfocas como en flag, en equipado, en, no sé, en una categoría en específico. Cuéntanos qué onda. Pues te digo, ahí lo manejo desde las infantiles, no es flag, es infantil equipada y la juvenil. Ok. Digo, ahí estoy con la preparación junto con el coach Alonso. Entonces sí estamos como en esa parte del desarrollo de los chavos, ¿no? O sea, de ese fundamento, de ese desarrollo óptimo para que al final en su temporada estén al 100 y puedan evitar, uno, las lesiones y que el desempeño o el desenvolvimiento que tengan sea el óptimo. Por supuesto. Ajá, sí, así lo he manejado. Pues Luis, pasemos si te parece a un poco tocar el tema de esta temporada en los Mexicas, Ok. y lo que platicábamos tú y yo, ¿no? A ver, o sea, primero que nada, me gustaría que nos contaras lo que pasa después del partido. Obviamente, pues la gente que nos está viendo ya sabe que los Mexicas hoy tienen récord de 0-5, ¿no? Que ha sido una temporada muy larga, pesada, tediosa, este,
pensada por nadie, ¿no? Y, y yo le había puesto el micrófono a Alberto Madrid y la verdad es que hubo un punto que lo perdí y se van todos a los vestidores y creo que fue un momento muy especial para todos, ¿no? Y creo que incluso me atrevería a decir que uno de los momentos más especiales de la temporada para los mexicas porque estaban todos juntos, Alberto les estaba diciendo, digo, ya nos contarás tú, ¿no? Pero al final de cuentas, fuera de los resultados, fuera del rendimiento que ha estado teniendo el equipo, pues esos son los momentos que yo creo que uno se lleva y recuerda en un futuro, en unos años, ¿no? Sí, 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 realmente, como bien comentas, ¿no? La temporada no ha sido la mejor, no es el mejor escenario, pero creo que es una de las enseñanzas que te da el fútbol americano, ¿no? O sea, ya estuvimos en la parte del campeonato, ¿no? Ya lo vivimos, fue reciente, pero pues fue la cara bonita, ¿no? Y una de las cosas que también he leído es que todo pasa, ¿no? O sea, al final del día hay ese cambio, ¿no? Que más quisiera que uno siempre pudiese tener esta parte, ¿no? Lo bonito. Pero bueno, ya afortunadamente nos tocó vivirlo. Tristemente no ha ido esa continuidad. Y pues ahora es donde el trabajo mental, la parte de la fortaleza, el compañerismo sale a flote, ¿no? Como bien lo comentas, Madrid se ha externado sus puntos de vista, también Mauricio, Daniel, Concepción. O sea, somos varios los que tratamos de permear o externar eso a los que se incorporaron, a los rookies, a todos. O sea, realmente es el saber que no es correcto o que, pues, hacerlos entender de que la recompensa a lo que se ha estado haciendo al trabajo siempre va a ser, si tú lo decides así, pues buena. O sea, tristemente ahorita ha sido, de la otra manera, ha sido triste, ha sido complicada, ha sido un tanto áspera, por así decirlo. Y pues creo que eso también nos ha enseñado mucho, ¿no? O sea, ese fortalecimiento interno nos ha ayudado mucho. Sabemos que no queremos estar así, sabemos que tenemos las capacidades o tenemos la aptitud para poder cambiarlo y es simplemente buscar ese hilo rojo, esa aguja en un pajar que se está haciendo para que las cosas salgan a flote. Creo que esta temporada nos va a enseñar o nos está enseñando mucho. Eso es una realidad y creo que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? O sea que el trabajo que se ha hecho no ha sido fácil, ya lo comentamos, es una parte complicada de la vida, desgasta mucho, te pide mucho a cambio, en donde pues el resultado no se da y tenemos que seguir trabajando, porque también sería muy fácil decir, pues bueno, ¿sabes qué? Pues ya temporada así, ¿ya para qué? ¿No? Pero la realidad es que no es así, ¿no? En la vida igual va a haber rachas en donde va a ser complicado, pero también tenemos que pensar así, no va a durar para siempre, todo va a cambiar y el día de hoy tenemos una oportunidad muy grande que pues vamos a ser honestos, igual la gente dice va a ser imposible porque pues el récord que tiene Caudillos es 5-0, la otra cara que nosotros 0-5, pero pues es esa posibilidad, o sea, ¿por qué no ser capaz de creer que se puede dar el resultado? Creo que por ahí empieza, ¿no? Y es una de las cosas que tal vez nos ha faltado un poco como grupo, ser conscientes o ser capaces de creer que se puede dar el resultado y por ahí ya ganar el 100%, ¿no? Creo que todo empieza ahí, ser consciente o entender que eres capaz de poder hacer las cosas y además de eso, si eres consciente y lo trabajas día con día, por ende el resultado va a ser que se dé. Claro, por supuesto. Entonces sí ha sido como que esta parte ha sido muy emotivo, ha sido como que esa parte de introspección, perdón, de ese, no sé, círculo de confianza, pon el nombre que quieras, de grupo, también con la ayuda de Margarita, la psicóloga, nos ha ayudado mucho para enfocarnos en esta parte. ¿Qué se comenta con Margarita? O sea, por ejemplo, eso es otra cosa que
pues no se ha hablado aquí, ¿no? Y que yo creo que también es interesante el cómo se vive pues una temporada así, porque pues el tema mental es importantísimo, ¿no? O sea, es un pilar y, y pues bueno, o sea, a nadie le gusta ver que las cosas no están saliendo. O sea, llámale fútbol americano, llámale repostería, llámale escuela, llámale podcast. O sea, a nadie les gusta y es difícil cuando las cosas no te salen, seguir intentando a que te salgan, ¿me explico? Sí, 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 siempre va a ser, te digo, o sea, al final son esas bases. Lo que nos ayuda Margarita mucho es darnos esas fases, esa fuerza, esas herramientas, para que cuando el escenario se preste o se dé, ya no te perjudique o te afecte de una manera más fuerte. Así lo visualizo, ¿no? O sea, la parte mental es algo que ha estado mucho, o bueno, actualmente ya se le da más importancia, creo que antes no era tanto, digo, ya lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, todo lo que implica en un atleta de alto rendimiento, que tal vez no se trabaja como en el gimnasio, así que es un músculo que estás, no sé, haciendo press y demás y ya lo trabajaste. La parte mental también tiene sus herramientas y también es algo fundamental que se tiene que trabajar justamente para esta parte, ¿no? O sea, para estar preparado cuando el escenario no sea factible o no sea favorable y tener la capacidad de volver a intentarlo. Porque sería muy fácil, ¿no? Te lo repito, el que, dado las circunstancias que ya están, que al final caer en esa parte de ¿y para qué le sigo intentando? ¿Qué caso tiene? Sí, claro. No es muy fácil esa parte, pero cuando tienes el equipo, cuando tienes las herramientas de decir, ok, ¿qué está en tu área de control? ¿Qué realmente puedes tú hacer para cambiar las cosas? Y si esta sinergia se va permeando hacia el exterior, puede estar sumando más cosas y al final cambiar, ¿no? O sea, eso es algo importante o lo visualizo así, ¿no? Tener esas herramientas eh, mentales para decir, ok, las cosas no van así, no han salido bien, pero es parte de, o sea, yo no me quedo con la parte de decir, ah, bueno, ya perdimos, pues no, o sea, ¿qué me enseña esto? ¿Qué me trae? Me ha faltado preparación, me ha faltado alimentación, me ha faltado ver video. O sea, creo que la derrota es un maestro muy grande que te puede dar más tal vez que una victoria. Digo, un poco contradictorio tal vez, o no se visualice así, pero creo que una derrota te enseña más que una victoria, porque cuando ganas, pues sientes que todo está de lo mejor, ¿no? Y qué padre y esa emoción y demás. Pero tal vez dejas de lado esos pequeños Sí, detalles que cuando viene una derrota o cuando viene algo que no es favorable o no lo visualizas bien, te das a la tarea de ser más crítico para tener la capacidad de seguir sí, por adelante. supuesto. Entonces, eh, la, ¿cómo decirlo? La enseñanza que nos está dejando, o en lo personal que me está dejando esta temporada es mucha, porque pues sí, una te da la idea de que no está bien, o sea, no está bien, no es algo que se espera, pero te da esos deseos de cambiar las cosas, ¿no? Decir, obviamente no quiero quedarme con este récord, con estas pérdidas, pero tengo la certeza de que esto nos puede hacer, si así lo aceptamos todos en conjunto, nos puede hacer más fuertes, Claro. nos puede enseñar más. Y tú, hablando personalmente, individualmente, ¿cuáles son unos puntos que te has dado cuenta que has aprendido de estas derrotas que, que necesitas mejorar? Sí, pues en primera sería tener más conciencia o tener más el análisis en la cuestión de video, tal vez para ver qué opciones o qué herramientas puedo hacer para tener un mejor desenvolvimiento en el juego, ¿no? De primera instancia creo que esto sería lo principal y hacerlo, ¿no? O sea, porque de momento en la teoría dices, ah, bueno, pues sí, ¿no? O sea, si este liniero te bloquea de esta manera y junta los pies y ya perdió su, no sé, como que su centro de gravedad, pues tú como liniero defensivo puedes hacer técnicas para contrarrestar esto. Pero si lo sabes en la teoría, pero no lo pasas a la práctica, pues no tiene nada Claro, de de nada caso. sirve. Entonces, creo que eso es otra de las cosas que me ha enseñado mucho, ¿no? El atreverme a hacer algo, el atreverme a hacer, el ponerlo en práctica.
Creo que sería como que lo que me ha faltado, ¿no? Y bueno, ya me doy cuenta que cuando lo hago, pues los resultados se dan. Digo, tal vez no en conjunto, pero bueno, en lo personal se dan las capturas, se dan los tacleos a los corredores atrás de la línea. O sea, ya se va dando o una participación más activa en el juego. Claro. Oye, y digo, también decías ahorita, o sea, que más allá de eso, o sea, te dan las ganas de querer, radicarlo la próxima temporada, ¿no? Pero también, o sea, podría ser un punto en el que dices, bueno, pues ya, o sea, quizá es mi momento de colgar los shoulders, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo sientes, cómo sientes eso más bien? Pues sí, sería muy fácil, digo, la realidad es que ya si ya viví un campeonato y ahorita esta temporada, creo que sería muy fácil para mí decir ya, ¿no? Ahí se acaba, pero creo que no me gustaría, bueno, más bien no creo, no me gustaría terminar así. Digo, ya tuve la oportunidad de ser campeón, sería lo mejor, pero sí sé que, dadas las circunstancias actuales, no quisiera retirarme así o no quisiera ya Claro. dejar de jugar, O ¿no? sea, no están tus planes. Al menos el siguiente año no, creo que también la parte física me ha ayudado, ¿no? Creo que el prepararme y todo eso me da la tranquilidad para poder continuar. Entonces, al menos el siguiente año, si todo va bien, primeramente Dios, ahí seguiré en una temporada más. Y pues obviamente teniendo estas, ¿cómo decirlo? Estas enseñanzas, Claro, por supuesto. ¿no? O sea, sería como lo importante, ¿no? O sea, porque también de nada va a servir si no aprendemos de eso, De esta temporada, por pues ¿para supuesto. qué? Sí, sí, y al contrario, o sea, si la próxima temporada corrigen los errores de esta temporada, pues realmente, o sea, no debería, ¿por qué no llegar el éxito a los mexicas, ¿no? En el 2027. Exacto, o sea, no sabemos al final qué va a deparar, pero ahorita tenemos una gran oportunidad de aprender de lo que está sucediendo y por ende, pues sí, como dices, el 2027, pues no hablemos de un campeonato, pero tener una mejor temporada, Claro, ¿no? por supuesto. Que en lo general el grupo se sienta con ese sabor de boca de que las cosas van bien. Creo que ahorita no es así, entonces creo que esto nos va a hacer más fuerte, unirnos para que se trabaje mejor. Claro. Cuéntanos, te decía que por ahí salieron unas fotos en las que están ustedes entrenando ayer, el día de lunes. Digo, nosotros estamos grabando esto el martes a las 11:42 de la mañana. Que estaba todo el equipo como reunido, escuchando, ¿qué pasó? ¿Qué se decía? Cuéntanos, ¿qué pasó ayer en el entrenamiento de los mexicas? Sí, digo, ya al final el coach Félix lo que ha hecho mucho es que al terminar la parte de eh, la práctica como tal de, no sé, de pulir la defensa y ofensa, hay algo que él maneja que es el cuarto cuarto, que es ese extra que tú vas a dar en la parte física. Normalmente ha sido en la parte física, el coach Tosco nos pone otra actividad, pero el día de ayer curiosamente fue más mental, ¿no? Fue Ok. más participativa con la parte de esta Margarita, la psicóloga, y fue tal cual, ¿no? O sea, hacernos conscientes. Digo que tuvo mucho que ver con esta entrevista como se está dando, de llevarnos a nuestros inicios, ¿no? De recordar a ese niño que estuvo desde chiquito con sus primeras impresiones en el fútbol americano, qué sensaciones tenía, ¿no? Disfrutando que si su primer contacto con el casco, esa emoción que implementaba, todo eso, ¿no? O sea, realmente Claro, fue como trasladarnos a esa parte y tal vez ser conscientes o hacernos conscientes de que ha sido toda una evolución, pero que al final que esta parte no tiene que eliminar o no tenemos que hacernos pasar por alto toda la evolución que hemos tenido y que al final la esencia se tiene que mantener. Creo que eso es algo muy importante y al final así fue, ¿no? O sea, fue compartir con tu compañero, con el staff multidisciplinario, con los coaches, de decir, ok, yo me acuerdo que de niño, pues tal vez en mi equipo no, al menos habíamos ganado un partido en la temporada. ¿Qué sensaciones me daba? Pues bueno, o sea, tal vez en ese momento pues lo veías, al final es un juego,
sea, lo veías y era divertirte, Ujú. ¿no? Ya no jugabas y pues bueno, decías, chin, no sé, no fue mi mejor actuación, perdimos, pero al día siguiente ya ibas con toda la actitud, ¿para qué? Pues para lo que seguía, ¿no? Entonces, la práctica del día de ayer fue enfocada a eso, la actividad del cuarto fue en hacernos recordar los inicios de cada uno en el deporte y mediante esto visualizar o saber o volver a encontrar, tal vez se perdió un poco esa parte de la pasión por el deporte, por el resultado, porque al final es muy fácil. Entonces fue muy emotivo, la verdad, sí, lo disfruté mucho. Entonces lo traías fresquito también. Sí, lo traía fresco justamente por eso, porque sí fue así como que, a ver, trasládate a tus inicios, trasládate a las emociones, a las sensaciones. Entonces, pues es muy difícil que en esas actividades, o bueno, que en la vida cotidiana lo puedas mantener, ¿no? O lo tengas fresco. Pero ya cuando hay una actividad que te permite eso, es algo muy padre porque, como dicen, ¿no? Recordar es volver Es a volver a vivir. vivir, por supuesto. Entonces creo que eso fue algo muy padre y así se llevó la actividad del día de ayer. Y te digo, fue una energía, tal vez sentí un poco de nostalgia, pero el saber que hay un hermano al lado que está sintiendo lo mismo hace todo más llevadero. Oye, ¿y qué recordaste? ¿Ya habías tenido una temporada así difícil? O sea, ¿pudiste recordar algún momento deportivo en el que se asemejara? Sí, creo que al final mi primer temporada en infantil, creo que tuve un récord igual. Pero te digo, o sea, al final en esa parte te enfocas en que sí es un juego, ¿no? Y al final lo que buscas en un juego es divertirte y es disfrutarlo y es pasarlo bien, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo que sí se me quedó mucho, no recordar en que esto ya se había vivido, tal vez no en esa magnitud, no todo lo que conlleva, pero creo que la esencia en el saber que sí realmente es un juego y que puedes estar bien y que lo puedes disfrutar y que tal vez ahorita no estás teniendo una racha mala, pero después puede todo cambiar, fue algo que me llamó mucho, me marcó. Sí, Claro, digo, a ver, al final de cuentas yo creo que cuando un jugador mejor se desenvuelve es cuando más lo está disfrutando él, ¿no? O sea, cuando pues sabe que es un juego y digo, al final de cuentas obviamente es el significado que nosotros le damos con el paso del tiempo a los juegos, al deporte, pero no deja de ser un bello deporte, un bello juego, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, igual eso es muy complicado darse cuenta cuando traes un récord así de complicado, ¿no? Me imagino. sí, es muy fácil perder el foco en lo que se está haciendo, pero ya que te das a la tarea de enfocarte al 100 en eso, cambia completamente lo que significa, Claro. lo que implica. Pues Luis, vamos a ver tu jugada. Estábamos platicando que tuviste un saque ahí en el partido de los Dinos. Digo, más allá de que nos las narres, que nos platiques cómo pasó, ¿no? Déjame Sí, la hago un poco grande. sí, ahí fue bastante interesante. Digo, teníamos el antecedente de que creo que hasta ese entonces no había recibido ningún saque el equipo de Dinos. ¿En la temporada? Ajá, según yo no habían permitido uno Ujú. y afortunadamente en ese juego hubo dos, uno de Baker y bueno, el otro fue Ujú. mío. Entonces ahí fue interesante, fue en el tercer cuarto y fue la primera jugada que se la jugaron por una 4ª y 6, Sí. ¿no? Entonces, la verdad, pues esas jugadas siempre llevan esa parte o esa carga, porque pues si la completan hay un momentum en donde ellos lo pueden aprovechar y no Claro. sabes lo que pasa. Entonces, pues ahí teníamos una 4ª y 6, obviamente ya con el antecedente del coach Tigrillo, de que nos comenta qué es la tendencia que hay en cada equipo, Ujú. pues sabíamos que iba a ser cuestión aérea. Claro. ¿No? Entonces realmente ahí mi foco fue, ¿sabes qué? Busca precipitar y busca cerrar las ventanas que pueda tener este Eric Niño para que no lance el pase. Al final el objetivo era parar esa cuarta oportunidad. Claro. Situación obvia de pase, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahí para empezar, no quiero que pase desapercibido la parte del trabajo que hace Madrid. Claro, por supuesto. O sea, está bastante bien porque
pues bueno, está precipitando por fuera del tackle, ¿no? Eso es lo que permite que el quarterback, si te fijas ahí, ya ve que que alguien o algo está yendo hacia él, Claro. pues ya no permite que su dropback continúe, sino ya hace que él se cierre. Entonces ese trabajo fue fundamental, digo, ahí un holding tremendo, ya Sí. no sé por qué no lo marcaron, ahí los oficiales se les fue un poco, pero bueno, eso permitió a que yo estuviera ahí con Zambrano, creo que es el número 56. Sí. O sea, tratar de contenerlo ahí, ¿para qué? Para quitar ese lane que tenga el quarterback. Ahí me logro posicionar enfrente de Eric Niño. Y pues afortunadamente yo recuerdo que ya ahí él estaba, lo vi de rebote, o sea, vi que ahí estaba y además vi el balón, porque luego me pasa mucho que ya vas al contacto, pero ya lanza el balón, ¿no? Ok. Pero en esa jugada, o sea, estaba cargando, me quito ahí a este Zambrano y de repente ya veo a Eric Niño un poco más cerca, entonces dije, vámonos, de aquí es, Ahí. vi el balón, ahí lo vi de reojo y pues ya lo que hice fue abrazarlo y demás, ¿no? Ya ahí no lo pude tirar porque pues bueno, lo estaba ahí cuidando, Claro. pero afortunadamente se logró esa captura y bueno, para afuera. Oye, y que aparte, o sea, tú, no sé si lo comentamos en el capítulo, pero pues que decías que una de las cosas que más te llamó de ser liniero defensivo, pues era el sack, ¿no? Entonces, pues, siempre es bonito el volver a tener esa jugada grande a quien no le gusta, ¿no? Sí, 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 siempre, y más por el cómo iba el partido en ese entonces, Claro. ¿no? O sea, si era como una jugada muy, muy importante, entonces el siempre tener esa participación activa va a ser algo muy gratificante. Por supuesto. Ayudar al equipo siempre. Pues vamos con la dinámica de la semana, ¿te parece? Me parece. Sangre Mexica, para este capítulo, igual como en el pasado, es lo mismo. En este TikTok tienen que comentar, Luis Ochoa, por favor, boletos para el partido de Mexicas. Ir a comentarlo en este TikTok, obviamente ir a seguir las redes sociales de Luis, ir a seguir las redes sociales de Mexicas, ir a seguir las redes sociales de Somos Show y pues nada, prácticamente con eso van a estar ganándose boletos para el partido de Caudillos, lo que es prácticamente, pues no prácticamente, lo que es el último juego de temporada y último juego del local en el 2026 para los Mexicas. Entonces, pues vayan al juego, el partido va a estar bueno, va a haber food trucks, van a estar ahí pues los jugadores, posiblemente también va a estar el intercambio de estampas, entonces pues vayan a hacer acto de presencia y pues nada, igual pues hacerle la invitación a tu equipo de los Bulldogs, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, ya ahí lo he platicado con Mike. El equipo de Bulldogs está ahí invitados y van con su jersey. Hay un 2x1. Digo, no sé si se puede mencionar, ya lo mencioné. Sí, 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 sí. No, o sea, vas con tu jersey de juego y ya te van a dar, tú entras gratis y además tu acompañante o bueno, tus familiares obtienen un 2x1. Entonces, realmente ahí participen. Es grato para nosotros o para mí ver la tribuna llena. ¿No? Es siempre ese apoyo del jugador número 12 es fundamental. Así que vayan a la dinámica, comenten y ahí los esperamos. Y aparte de todo, pues si ven a Luis ahí en el medio tiempo o en el pues antes del juego, después del juego, pues acérquense, pídanle una foto, y como siempre se los digo, si en este capítulo pues tienen alguna duda, tienen algún comentario para Luis, coméntenlo si se sintieron identificados con alguna parte de su historia, pues incluso pregúntenselo el sábado, o sea, acérquense y díganle, oye, vi el capítulo de Somos Show y me quedé con esta duda, o quiero saber esto de ti, o quiero un pastel, lo que sea, acérquense, pídanle una foto, y pues nada, si tienen alguna pregunta y no se la preguntan el sábado, yo se la hago llegar, me hago responsable de que la conteste y yo se las hago llegar. Y pues nada, por aquí van a estar apareciendo tus redes sociales. Vayan a seguirlo, vayan a seguir la cuenta de Mexicas, vayan a seguir la cuenta de Sumo Show, vayan a seguir la cuenta de Hyde. Y pues nada, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho las anécdotas, que nos hayas contado lo que está pasando también con la sangre mexica, que creo que como que fue un poco más personal a los capítulos pasados, me refiero
a la vibra del equipo, lo que se está haciendo con la psicóloga deportiva, con lo que pasó con Madrid, y también que ustedes pues dimensionen lo que está pasando dentro del equipo, ¿no? Sí, fue muy emotivo. Muchas gracias por la invitación. La verdad lo disfruté mucho. Y pues tal vez sí es mostrar esa otra cara de la moneda, ¿no? Claro. Que realmente no se ve lo que hay detrás. Obviamente uno quisiera siempre dar el resultado, pero Sangre Mexica, no tengan la duda de que estamos trabajando para dar esas alegrías. Y en lo personal, pues sí nos debemos a ustedes. Entonces sí es muy importante que nos apoyen y no dejen de hacerlo a pesar de los resultados. Estamos aprendiendo y estamos trabajando para ello. Pues ya estás, mi Luis, muchas gracias por Pato, venir, un al gusto. contrario, Y muchas nos gracias, vemos, hermano. Sangre Mexica, Somos Show, en otro capítulo más, en lo que probablemente sea el último de la temporada, pero pues aquí nos estamos viendo y muchas gracias. Así es. Nos vemos. Continuará.